el que más se usa y el que vamos a nosotros a aplicar en esta clase, ¿ok? Este método nos dice que primero tenemos que calcular el índice local, ¿ok? El índice local. ¿Dónde está esto? Aquí. El índice local, que generalmente se lo simboliza con la letra mayúscula K, ¿ok? Este índice local se lo va a calcular con estas dos fórmulas, dependiendo del sistema de iluminación que nosotros tengamos, que puede ser iluminación directa o iluminación indirecta, ¿ok? Eh, no sé si ustedes saben cuáles son estos tipos de iluminación directa e indirecta. No sé si alguien se anima a lanzar alguna idea, muchachos. ¿Nadie? Ya, muchachos, en esta clase, por favor, yo les pediría que participen lo máximo posible, ¿ok? No es una clase presencial, por lo que yo no puedo ver ustedes cómo están reaccionando y todo esto, ¿ok? Pero necesitaría, por favor, que participen, ¿ok? Para hacer más interactiva esta clase. Muy bien. Iluminación directa, muchachos. Más que todo se refiere a este tipo de iluminación que nosotros conocemos, cuyas luminarias están adosadas al techo, ¿ok? Están empotradas o adosadas al techo. Eh, yo creo que todos conocemos el aula donde pasamos clases, la 415, que tiene luminarias tipo LED, tipo panel LED, que están justamente puestas a la altura del techo, ¿no es cierto? La curva fotométrica de esa luminaria siempre va a estar dirigida hacia la parte baja del ambiente, desde el techo, desde la altura total del techo, o sea, desde esta parte, ¿no es cierto? Hacia abajo, todo hacia abajo. Ese tipo de iluminación se llama directa, ¿ok? La iluminación indirecta, muchachos. No sé si ustedes conocen las luminarias tipo spot, que generalmente se usan para iluminación decorativa en salas, también se utiliza en ambientes de lavamanos, por ejemplo en los baños, a la altura de los lavamanos se usa esto, en los dormitorios, a las cabeceras de los veladores, al lado de, la, de la cama, ¿no es cierto? Este tipo de luminarias tienen una curva donde ya no apunta específicamente hacia el suelo, sino puede apuntar hacia la pared y de forma indirecta rebotar la luz hacia el ambiente, o puede estar puesta de forma colgante, como tenemos en esta imagen, ¿no es cierto? Y en esta imagen podemos ver que la curva fotométrica de esta luminaria indirecta va a apuntar hacia el techo y por reflexión va a iluminar hacia el ambiente, ¿ok? Entonces, dependiendo del tipo de luminaria que nosotros tengamos, que sea directa o indirecta, vamos a tener que calcular el índice local haciendo uso de estas dos fórmulas, ¿ok? Donde esta S, la S del numerador, muchachos, es el área, ¿ok? Es el área del ambiente, ¿ok? O sea, largo por ancho, ¿ok? H mayúscula, es la altura del plano de trabajo a la luminaria. O sea, ¿cuál es el plano de trabajo? Nosotros ya varias veces habíamos dicho que es la mesa, el pupitre donde ustedes estudian, ¿no es cierto? O el lugar donde nosotros queremos calcular el nivel de iluminación, ¿ok? Entonces, H va a ser la altura desde ese punto que nosotros queremos iluminar hasta, hasta la luminaria, ¿ok? Hasta el punto donde se encuentra la luminaria, es decir, esta parte azul, ¿no? Lo que en el gráfico se ve como HLPT, que significa altura de la luminaria al plano de trabajo, ¿ok? Eso si la luminaria es directa. Ahora, si la luminaria es indirecta, muchachos, tienen que usar esta fórmula de acá abajo, ¿ok? Donde S ya les había dicho, es el área, largo por ancho, ¿ok? Dos veces H'. ¿Qué es H'? Es la altura desde el plano de trabajo, o sea, desde el punto de nosotros queremos iluminar hasta el techo, ¿ok, muchachos? Hasta el techo. No importa si la luminaria es colgante. Para luminarias de tipo indirecto, sí o sí van a tener que ser colgantes. No se considera esa altura, sino que se considera la altura desde el plano de trabajo directamente hasta el techo, o lo que en el gráfico se conoce como HTPT, altura del techo al plano de trabajo, ¿ok? Esta altura de acá.
Entendido eso, muchachos, entonces pasamos a la siguiente, que tenemos esta fórmula maestra, ¿ok? Esta fórmula que la vamos a usar en todos los ejercicios que hagamos de iluminación interior, ¿ok? Esta fórmula nos dice que el flujo total de todas las luminarias que nosotros instalemos en un ambiente va a ser igual a E, que ya sabemos que es el nivel de iluminación o la iluminancia, por el A. A es el área, muchachos. Esta fórmula la he extraído directamente de las diapositivas del INGE. Él representa la superficie como A, nosotros lo conocemos como S, ¿no es cierto? Sobre CU. ¿Qué será CU? CU, muchachos, es el coeficiente o factor de utilización, ¿ok? ¿Y cómo se obtiene este CU? Mediante estas tablitas, ¿ok? Ustedes ya tienen que ir familiarizándose con este tipo de tablitas que son únicas para cada tipo de luminaria, ¿ok? No son tablas generales. Cada luminaria va a tener esta propia tabla, ¿ok? En esta tabla, ¿qué nos está indicando, muchachos? El factor de reflexión, techo, pared y suelo. En ese orden, muchachos. Toda esta parte de acá, todos estos coeficientes de aquí arriba, están en ese orden. La primera fila es respecto del techo, la segunda fila es respecto de las paredes y la tercera fila es respecto del suelo. ¿Ok? A la izquierda, en esta columna donde dice índice del local K, es el K que nosotros ya habíamos calculado anteriormente, que es respecto del tipo de iluminación que estamos usando, directa o indirecta, ¿no es cierto? Ese K que calculemos vamos a tener que ubicar en esta columna y trazar una especie de líneas y calcular el coeficiente de utilización tomando en cuenta la reflexión de techo, pared y suelo, que en la mayoría de los Auxi, casos siempre va a ser dato. ¿Ok? Auxi, Entonces, si hay una pregunta, Auxi, perdón, creo que se quedó en la diapositiva número uno. Se o no está congeló ahí. pasando, No, no, Auxi. ya avísenme por favor eso. Ya, estamos aquí. ¿Ok? No, no puedo presentar, no sé qué está pasando. ¿Ok? Eh, CU, muchachos, es el factor de utilización. Me refería a esta tabla de acá, ¿ok? Que siempre van a estar en ese orden. Techo, pared y suelo. A la izquierda les decía el índice de local K, que es el K que nosotros ya habíamos calculado, según la luminaria que sea tipo indirecta o directa, ¿ok? Luego, ¿qué tenemos, muchachos? A la derecha tenemos esta tablita de acá, que dice índice de reflexión, techo, paredes y suelo, ¿ok? En los exámenes o en los ejercicios que ustedes vean sobre iluminación interior, siempre van a tener de dato el cómo está pintado, de qué color está pintado, o en este caso, de qué tonalidad está pintada el techo, las paredes y el suelo, ¿ok? Esto ya han debido ver con el INGE, dependiendo del tipo de tonalidad, ustedes tienen un coeficiente que ustedes tienen que asociar en esta tabla, ¿ok? Estos coeficientes que ustedes se encuentran acá, buscan en esta tabla, hacen coincidir con el índice de local y ustedes van a obtener el factor de utilización, ¿ok? Es lo que vamos a hacer en los ejercicios de ahora. El siguiente, ¿qué es FM? FM es el factor de mantenimiento, muchachos. El factor de mantenimiento va a ser, eh, se puede decir que va a ser directamente proporcional al nivel de polución que tenga el ambiente, ¿ok? No sé si ustedes saben qué es el nivel de polución. Es el nivel de contaminación que tiene un ambiente, ¿ok? Como ustedes pueden ver en esta tablita, para una acería o industrias de soldadura, muchachos, son ambientes que desprenden muchas chispas. Por ejemplo, en un ambiente de soldadura y mecanizado, desprenden chispas de yeso, desprenden humo, desprenden algún tipo de gas para cuando se hace soldaduras de algún tipo, etcétera. Son ambientes que el aire en esos tipos de ambientes está con partículas sólidas y también líquidas que pueden contaminar el ambiente y hacer que la reflexión o la luz de una luminaria que está instalada ahí no se perciba de forma adecuada, así como en un ambiente limpio, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen un ambiente cuyo nivel de polución es muy alto, su factor de mantenimiento va a ser bajo, ¿ok? Va a ser bajo. En cambio, si tienen una oficina que todos los días la están limpiando, un ambiente de aula en la universidad donde tenemos portero que después de cada clase está limpiando, por ejemplo, son ambientes ventilados, etcétera.
su factor de mantenimiento va a ser alto, ¿ok? Entonces, en función del tipo de lugar, se tiene un factor de mantenimiento. Ahora, si no tenemos el tipo de ambiente específico que nosotros estamos manejando, también se tiene esta tablita de acá, que solamente nos hace referencia a ambientes limpios y sucios, ¿ok? Para ambientes limpios 0,8 el factor de mantenimiento y para ambientes sucios 0,6, ¿ok? Entonces, dependiendo de qué tipo de ejercicio ustedes estén viendo, hacen uso de estas dos tablitas, ¿ok? No sé si hay alguna duda hasta ahí para pasar directamente a los ejercicios. Nada. Ok, empezamos con los ejercicios. El primer ejercicio, muchachos, es este que ven en pantalla y se los voy a leer rápido. Dice, se utiliza una luminaria de la siguiente información. Ok, es esta de acá que está a la derecha, colgada del techo 50 centímetros. Determinar, dice, la cantidad y distribución de luminarias para iluminar una oficina de largo 6 metros, ancho 4 metros y altura 3 metros. ¿Ok? El nivel de iluminación requerido dice que es de 400 lux. ¿Ok? Inciso B dice verificar el nivel de iluminación real con la cantidad real de luminarias instaladas de acuerdo a la distribución hecha. ¿Ok? Los factores de reflexión son blanco, eh, los factores de flexión blanco, pared medio y suelo claro. ¿Ok? Este blanco seguramente es del techo. ¿Ok? Techo blanco, pared medio y suelo claro. ¿Ok? Nos da esta tablita que es dato en el examen. Este problema por si acaso es de examen. Y en la parte de arriba, aunque no se nota muy bien, dice la luminaria es tipo TP, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice Total Lamp Flux. ¿Ok? Entonces aquí nos está diciendo que es el flujo luminoso total de esta luminaria, que es de 6.650 lúmenes. ¿Ok? Y aquí abajito hay otro dato que dice Luminous Flux. ¿Ok? Esto dice 3.990 lúmenes también. ¿Cuál de esos dos ustedes tomarían como dato para hacer sus cálculos? ¿El que dice 3.990 lúmenes o el que dice total 6.650 lúmenes? ¿Alguien se le ocurre algo? Porque esto ha hecho confundir a varias personas en el examen, ¿ok? Por eso les estoy preguntando y aclarando esto. ¿Nadie? Bueno, muchachos, no sé si ustedes ven aquí, dice 2 por TL, etcétera, de 35 watts, ¿ok? Eso quiere decir que esta luminaria por dentro tiene dos lámparas, cada una de 35 watts, ¿ok? Entonces nos dice que de cada lámpara el flujo es de 3.990 lúmenes, ¿ok? Y el total de la luminaria ya instalada adentro con dos lámparas va a ser de 6.650 lúmenes, ¿ok? Entonces, estos datos son de fábrica, muchachos. No es que nosotros a la ligera podemos multiplicar. Ok, tiene dos lámparas, entonces lo multiplico por dos para hallar el total, ok. En algunos casos sí lo podemos hacer, como los ejercicios que hemos visto la semana pasada. Sin embargo, cuando ya tenemos este dato, quiere decir que esto ya está considerando de fábrica las pérdidas en el difusor, en la carcasa, etcétera, y es por eso que no es exactamente el doble, ¿ok? Entonces nosotros tendríamos que tomar el dato de total flujo luminoso de 6.650, lo que nos indica en este dato, en este caso, la hoja característica de esta luminaria, ¿ok? Aquí arriba, eso es todo el detalle que vamos a usar nosotros para este ejercicio. No sé si hay otros datos, bueno, ustedes lo analizan, ¿ok? Y la tablita, ¿ok? Esta tablita que sí o sí nosotros tenemos que usar para este ejercicio. Pasaremos a la solución. ¿Qué les había dicho yo que es lo primero que tienen que calcular? Es el índice local, ¿ok? ¿Qué fórmula vamos a usar? ¿Directo o indirecto? Ok. En este caso volvemos al problema y vemos que esta luminaria, si bien es colgante, siempre está apuntando hacia abajo, ¿ok? Entonces vamos a tomar esta como luminaria directa, ¿ok? Vamos a hacer al final un ejercicio, si es que nos da el tiempo, de una luminaria indirecta, ¿ok? Entonces, si sabemos ya que el tipo de iluminación es directa, usamos esta fórmula que ya les había dicho.
Reemplazamos los datos, el largo era 6 metros, ancho era 4 metros, eso es el área, la altura. La altura, les había dicho que para iluminación directa ustedes tienen que considerar la altura desde el plano de trabajo hasta la luminaria, ¿ok? En este caso la luminaria nos decía que era colgante, entonces estamos a la altura total, los 0.5 metros, ¿ok? Vamos a calcularlo sobre el piso, el problema no nos indica si es que tenemos que calcular sobre un plano de trabajo o algo, no nos da una altura específica, lo calculamos sobre el piso. En el examen, si no tuvieran el dato de la altura del plano de trabajo, ustedes pueden considerar 0.8, 0.85 dice en las diapositivas del INGE, o lo más seguro, preguntar, ¿no es cierto? Lo vamos a calcular en el piso, lo vamos a calcular en una altura de trabajo, ¿ok? En este caso lo vamos a calcular al piso, por eso que tenemos 3 menos 0.5 metros, la altura por el largo más el ancho, 6 más 4, ¿ok? Reemplazamos y tenemos 0.96. ¿Eso es correcto? Ustedes lo verifican, por favor. Lo verifican y si hay algún error, me corrigen, ¿ok? 0.96. Eso sería el índice local. Ese índice local que tienen aquí calculado, ustedes lo tienen que buscar en esta tablita, ¿ok? En esta tablita, en todos estos valores, ¿ok? 0.96, ¿dónde está ubicado? Aquí dice 0.6, 0.8, 1, 1.25 y etcétera. 0.96 estará pues entre 0.8 y 1, ¿no es cierto? Entre 0.8 y 1, ahí, al medio. No tenemos un valor exacto. Entonces señalamos ambas filas, 0.8 y 1, ¿ok? Lo siguiente que tenemos que calcular es el factor de utilización. ¿Ok? El factor de utilización yo ya les había dicho que es respecto del nivel de reflexión que tenga el techo, las paredes y el piso. El problema nos decía, que el, el techo es blanco, la pared es medio y el suelo es claro. Blanco, medio y claro. El techo es blanco, por lo tanto, el factor de reflexión va a ser 0,7. Buscamos los 0,7 en la primera fila, son estos de acá. Estos de acá. Las paredes eran medio, 0,3. 0,7, 0,5, 0,5, 0,5, 0,3. Posiblemente estemos en esta columna. El suelo nos decía que era, el suelo es claro. El suelo es claro, por lo tanto, su factor va a ser 0.3. ¿Ok? 0.3. Debería ser oscuro, ¿no? 0.7, 0.3. La pared es medio, ¿ok? Aquí se han debido confundir. El suelo debe ser oscuro. Vamos a cambiar. Oscuro, porque aquí no tenemos valores. No tenemos valores para 0.3, ¿ok? Si nosotros hacemos caso como estaba escrito en el examen, debería haber sido 0.70303 y no tenemos ese valor, ¿ok? Ha debido ser oscuro y es 0.7, 0.3 y 0.10, ¿ok? Entonces ya sabemos que estamos en esta columna, tenemos que ubicar estas dos filas y nuestro valor va a estar al medio de estos dos, entre 0.35 y 0.40, ¿ok? ¿Cómo hallamos eso, muchachos? ¿Cómo hallamos eso? Sí o sí lo tienen que hacer mediante interpolación, ¿ok? En este caso es interpolación aproximándonos como si fuera una función lineal, ¿ok? Una función lineal, por eso usamos esta fórmula de acá. Pendiente, pendiente, ¿ok? Esto y ustedes ya lo saben calcular, no necesito enseñarles nada. Vamos a tomar solamente los valores extremos, 0, 8 y 1 para acá. Aquí está, 0, 8 y 1 para acá. El valor que estamos buscando es 0.96. En la otra columna está 0.35 y 0.4. 0.35 y 0.4. El valor que estamos buscando es CU, ¿ok? Que va a estar entre estos dos. Si hacemos y aplicamos la formulita de interpolación lineal, vamos a obtener un valor del factor de utilización de 0.39, ¿ok? 0.39. ¿Cómo saber si he hecho bien esta interpolación? Este valorcito que estoy hallando tiene que necesariamente estar entre este intervalo, entre 0.35 y 0.40, ¿ok? 0.39, ¿está en ese intervalo? Sí está, ¿ok? ¿Está más cerca del 0.40? Sí, ¿por qué?
su valor K está más cerca de 1 que de 0.8, ¿no? Entonces es lógico, es razonable nuestro valor que hemos hallado, 0.39. ¿Para qué hallamos este CU? Para aplicarlo en esta fórmula que les había dicho. Flujo total es igual a nivel de iluminación, área, coeficiente de utilización y factor de mantenimiento. ¿Cuál es el único valor que nos falta? Factor de mantenimiento. ¿De dónde hallamos eso? De las tablitas, ya les había dicho. Y volvemos nuevamente a los datos. En este caso no tenemos ningún dato acerca del factor de mantenimiento, así que nosotros vamos a considerar un factor de mantenimiento limpio, ¿ok? Limpio de 0.8. Si el factor de mantenimiento es 0.8, el factor de utilización es 0.39, ya lo hemos calculado. El nivel de iluminación. Este es el nivel de iluminación requerido, de 400 lux. Esto era dato por el área. Largo 6 metros, ancho 4 metros. En este caso nos sale que el flujo total requerido en todo el ambiente es de 30.769.23 lúmenes. ¿Ok? Ese es el flujo que nosotros requerimos en este ambiente. ¿Qué hacemos con este flujo AUSI? Porque no nos estaba pidiendo eso, nos estaba pidiendo el número de luminarias. ¿Ok? Vamos a calcular eso. Si nosotros sabemos que el flujo total de una sola luminaria es de 6.650, recuerden su primer parcial, es lo mismo que tienen que ubicar aquí. ¿Cuántas luminarias puedo poner? Flujo total que yo ya he calculado entre el flujo de cada luminaria. Es decir, 30.769.23, que es el que yo requiero en todo el ambiente, dividido entre el flujo de una sola luminaria, 6.650. ¿Cuánto me da esto? El número de luminarias es 4.63 luminarias que yo necesito instalar en este ambiente. Obviamente no puedo instalar 0.63 luminarias, así que me voy al inmediato superior, 5 luminarias, ¿ok? No siempre, muchachos, quiero que tomen en cuenta esto, no siempre tienen que redondear al inmediato superior, ¿ok? No siempre. En algunos casos van a tener que redondearlo al inmediato superior y en algunos casos dejarlo en el inmediato inferior, ¿ok? ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta cuándo hago eso? ¿Cuándo me voy al superior y cuándo al inferior? Lo primero que tienen que hacer, muchachos, es calcular esto. El número de luminarias que van a instalar a lo ancho, el número de luminarias que van a instalar a lo largo, con el total de las luminarias que obtengan de estas dos fórmulas, ustedes van a hacer un nuevo cálculo del flujo, ¿ok? Despejando el nivel de iluminación, que lo vamos a hacer enseguida, ¿ok? Calcularemos primero el número de luminarias dispuestas a lo ancho y a lo largo del ambiente, ¿ok? Estas son las fórmulas, por si acaso, ustedes ya las deben conocer, están en las diapositivas del INGE. El número de luminarias a lo ancho se calcula con la raíz cuadrada de el número total de luminarias que nosotros hemos calculado, dividido entre el largo, esto por si acaso es el largo del ambiente, todo multiplicado por el ancho del ambiente. Si nosotros reemplazamos, tenemos el número de luminarias que yo he calculado, 5, la disposición, perdón, las dimensiones del ambiente a lo largo, que son 6 metros, todo multiplicado por el ancho, que son 4 metros. Esto nos da 1.82 metros. ¿Ok? 1.82. En este caso sí tenemos que llevarlo al inmediato superior, que serían 2 luminarias dispuestas a lo ancho del ambiente. 2 luminarias, ¿ok? El número de luminarias dispuestas a lo largo se calcula con esta fórmula, que es el número de luminarias a lo ancho que te ha salido por el largo sobre el ancho. Si reemplazamos, tengo 2 luminarias a lo ancho calculadas por el largo del ambiente 6, el ancho del ambiente 4, y esto me da 3 luminarias, ¿ok? Entonces, en mi ambiente yo tendré que poner 2 luminarias a lo ancho y 3 luminarias a lo largo, haciendo un total de 6 luminarias, ¿ok? 6 luminarias. En este caso yo requería 5. Con mi disposición, yo sé que voy a poner 6, ¿ok? Entonces ya sé que tengo que irme todavía un poco más arriba, de 4.63, que yo es lo que necesitaba. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí está, muchachos. El inciso A nos decía la cantidad y distribución de luminarias. ¿Cuánto es la cantidad que yo he requerido? Que yo he calculado es 6. ¿Cómo dispuestas? 2 a lo ancho y 3 a lo largo, tal como indica esta imagen, ¿ok?
Son 6 metros de largo, 4 metros de ancho, 2.5 metros de alto. Esto por si acaso estoy considerando ya sin la altura colgante de las luminarias, ¿ok? Si ustedes recuerdan, la altura total menos la altura de la luminaria colgante nos daba 2.5 metros. Entonces, aquí tenemos que disponer de 6 luminarias, ¿ok? ¿Se entiende esto? 2 luminarias a lo ancho y 3 luminarias a lo largo. Eso es lo que yo he calculado. Y este sería el inciso A. La cantidad de luminarias requeridas es 6. ¿Cómo están distribuidas? 2 a lo ancho y 3 a lo largo, ¿ok? Ahora sí vámonos a verificar lo que yo les había adelantado. Verificar el nivel de iluminación real con la cantidad total de luminarias que yo estoy diseñando, ¿ok? La cantidad que yo estoy diseñando es 6 luminarias. Eso es lo que me ha salido en mis cálculos. ¿Será que con estas 6 luminarias yo obtengo más de 400 lux, que es lo que se requiere? Lo vamos a calcular. Esta formulita nuevamente aparece, solo que de aquí esta vez vamos a despejar el nivel de iluminación con el flujo total de todas las luminarias que yo estoy instalando, o sea 6. Si despejamos vamos a tener el flujo total por el coeficiente de utilización, el factor de mantenimiento y el área, ¿ok? ¿Cómo vamos a calcular el flujo total? Con esto. Necesito, o yo he calculado que necesito 6 luminarias. Cada luminaria es de 6.650 lúmenes. El factor de utilización es 0.39, mantenimiento 0.8 y el área es largo por el ancho, 6 por 4. Haciendo este cálculo me sale 518.7 lux. ¿Ok? 518.7 lux, que es mayor a los 400 lux que yo requería, o que el problema me estaba pidiendo que tengo que cumplir 400 lux. Si es mayor, entonces cumple y la disposición y la cantidad de luminarias que yo he calculado es la correcta, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. ¿Qué pasaría si yo calculo este mismo nivel de iluminación total, pero solamente haciendo caso a las 5 luminarias que me había salido acá? 5 luminarias. Vamos a hacerlo, ¿ok? Vamos a hacerlo. Eso, por favor, ustedes verifíquenlo internamente. Yo lo estoy calculando en mi calculadora. 650 por 0.39 por 0.8, 6 por 4. Con 5 luminarias tendría 432 lumen. Perdón, 432 lux, ¿ok? Igual estaría satisfaciendo la condición de 400 lux. Sin embargo, en este ambiente tendría que ver la forma de distribuir 5 luminarias. O sea, así. Así. ¿Ok? 5 luminarias. Pero, muchachos, si de forma teórica me sale que con estas 5 voy a cumplir los 400 lux, voy a tener 432 lux, la uniformidad en el espacio donde estoy calculando en el plano de trabajo no va a ser la misma, ¿ok? ¿Por qué? Porque a este lado tengo 2 luminarias. En estos puntos sí tendré 432 o quizás algo un poco arriba, un poco abajo, ¿ok? En este punto al medio sí también voy a tener eso, 400 y algo lux, porque están ayudando estas otras dos. Pero en estas esquinas de acá, donde solamente hay una luminaria, posiblemente esté llegando a los 100 lux o a los 50 lux, ¿ok? Entonces la uniformidad en el espacio, en el plano de trabajo, no va a ser la misma, ¿ok? Entonces mi ambiente que estoy calculando no va a tener más de 400 lux de forma uniforme en todo el plano que estoy calculando, ¿ok? ¿Por qué? Porque mi distribución es asimétrica, ¿ok? Es 4 acá, una sola acá, o sea, 2 acá y una sola acá, ¿ok? Es por eso, muchachos, que a veces, casi siempre, es bueno, es recomendable que tus luminarias estén distribuidas de forma simétrica, ¿ok? Eso ustedes lo pueden corroborar haciendo simulaciones de iluminación en el software Dialux, ¿ok? Haciendo eso, practicando en ese software, ustedes se van a dar cuenta de que al final, por la uniformidad tan baja que tienen, que en este espacio es más iluminado y en este espacio menos iluminado, su nivel promedio de iluminación va a caer tanto que ya no van a satisfacer la condición de 400 lux, ¿ok? Si bien de forma teórica sí lo han hecho, en la forma práctica no lo van a hacer,
¿ok? Entonces, por eso es de que nosotros lo llevamos hasta 6, haciendo estas fórmulas de acá. Con estas fórmulas lo llevamos hasta 6, lo elevamos un poco más de lo que requerimos y obtenemos los 400, obtenemos los 500 lux, ¿ok? Que es superior a lo que nosotros queremos. Ahora, muchachos, si es que esto de aquí, por ejemplo, les sale 6 luminarias, es fácil distribuirlo, ¿no? 3 por 2 o 3 o 2 por 3, etcétera, ¿no? Es fácil distribuirlo y quizás sí en esos casos les salga que con 6 luminarias sin aumentar nada, les salga y cumplan el, lo requerido en nivel de iluminación, ¿ok? Entonces todo esto es prueba y error, muchachos. Al final de cuando calculen siempre su número de luminarias totales y distribución, siempre hagan esta verificación, ¿ok? Siempre hagan esto para saber si están cumpliendo o no, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna otra duda para pasar a este inciso de acá, que también es del problema. Los escucho. Nada. ¿Están ahí todavía? Sí, ¿no? Ok. ¿Qué decía el inciso C? Decía la distribución métrica sobre el ambiente. Esto, muchachos, por si acaso lo he adicionado, ¿ok? Si bien en ese examen que nosotros estamos resolviendo, en este caso no había el inciso C, que decía la distribución métrica de las luminarias que tú estás calculando, lo estoy añadiendo por lo apretados que estamos de tiempo, ¿ok? Hay algunos ejercicios donde sí ha entrado esto y en la mayoría de los casos donde no se requiere esto en los problemas planteados, ¿ok? ¿Cómo se hace esta distribución métrica, muchachos? No sé si se logra ver esta imagen de acá. Están aquí, este es el ambiente, el rectángulo negro es el ambiente y las líneas amarillas doradas son las luminarias que se quiere instalar, ¿ok? Y en esta parte dice, en el eje vertical entre luminaria y luminaria está el DY o el delta Y, ¿ok? Que está aquí abajo. Es el delta Y que nosotros tenemos que calcular. O sea, la separación métrica de forma vertical, o en este eje, perdón, entre luminaria y luminaria, ¿ok? Aquí abajo está el DX, entre luminaria y luminaria, pero en el otro eje, ¿ok? Aquí está el DX que nosotros tenemos que calcular. Y aquí abajito hay uno que dice DY punto punto, dice, creo, comilla, comilla, ¿ok? Es un DY prima. Eso se hace referencia a la distancia que va a tener la luminaria y la pared, ¿ok? En el eje que yo estoy calculando. En este caso es el vertical, entre la luminaria y la pared. Ese DY', muchachos, casi siempre, o en la mayoría de los casos, se considera la mitad de la distancia que vas a tener entre luminaria y luminaria, ¿ok? En el mismo eje. Si por ejemplo, aquí vamos a calcular el largo, se calcula por si acaso el dx con esta forma, el largo sobre el número de luminarias disponibles a lo largo. Yo sé que el largo de mi ambiente es 6 metros. A lo largo yo había calculado que tengo que tener 3 luminarias, ¿ok? 3 luminarias. 6 entre 3, 2 luminarias, o sea, perdón, 2 metros entre cada luminaria en el eje X. Este es el eje X, ¿ok? Y aquí en este gráfico está mejor. Aquí están mis 6 luminarias graficadas en amarillo. Y yo estoy calculando que entre luminaria y luminaria en el eje X tiene que haber 2 metros de separación. Aquí está, 2 metros. Entre luminaria y luminaria en el eje X, 2 metros. Este delta X', casi siempre muchachos, se calcula haciendo la mitad de esta distancia que tengo entre luminarias. Si aquí es 2 metros, en el eje X, aquí va a ser 1 metro, la mitad, ¿ok? Entre la luminaria y la pared. Entre luminaria y luminaria, 2 metros, y entre luminaria y pared, 1 metro, la mitad de lo que tengo aquí. En el eje Y sucede algo similar, pero tengo aquí el ancho dividido entre el número de luminarias a lo ancho. Tengo 4 metros de ancho, tengo 2 luminarias a lo ancho, o sea, tengo 2 metros también entre luminaria y luminaria.
sea, en el eje Y voy a tener que separar 2 metros mis luminarias y entre la luminaria y la pared la mitad, 1 metro, ¿ok? En este caso es sencillito, no hay ningún problema, no sale decimales, salen números exactos, entonces no creo que haya mucho problema. ¿Se entiende esta parte, muchachos, de distribución? Son dos fórmulas locas bien facilitas, pero ya cuando se hacen ambientes grandes, no van a estar graficando, pues, por ejemplo, sus 96 luminarias, ¿no es cierto? Ahí es donde ya se complica un poquito, ¿ok? Si no hay preguntas, pasaremos al siguiente, muchachos. Ya tenemos que empezar un nuevo ejercicio. ¿No hay preguntas, dudas, consultas? ¿Algo no se ha entendido? ¿Algo no está claro? ¿Nada? Se entiende, Agustín. Ok, pasaremos al siguiente ejercicio. El problema 2. Este problema también es de examen, muchachos, solo que tiene otro tipo de gráfica. ¿Ok? Es este tipo de gráfica de acá. Dice, con lámparas de vapor de mercurio de 50.000 lúmenes que serán utilizados en un galpón de las siguientes dimensiones: largo 70 metros, ancho 30 metros, altura 5 metros, los coeficientes de deflexión de las paredes y partes metálicas son nulos. ¿Ok? Son nulos. Inciso A dice, la cantidad y distribución de luminarias, que ya sabemos cómo se hace. Inciso B, dice verificar el nivel de iluminación real con la cantidad real de luminarias de acuerdo a la distribución que ustedes realicen. ¿Ok? Estos dos ejercicios ya sabemos cómo se hacen, lo vamos a hacer más rapidito. ¿Ok? ¿Cuáles son los datos? Dice que el flujo de la luminaria que vamos a usar es de 50.000 lúmenes. ¿Ok? El nivel de iluminación requerido, dice, para este caso es de 500 lux. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que calcular? Les había dicho el K, ¿no es cierto? El índice local. ¿Cómo sabemos que esta luminaria es directo o indirecto? Si solo vemos esta gráfica. Por la curva, ¿no es cierto? Aquí tenemos la curva. En este gráfico, en esta tabla, sí nos muestra la curva. Y en esta curva vemos que tiene una parte indirecta, pero tiene la mayor parte que es el 60% más o menos concentrado de forma directa. ¿Ok? Entonces vamos a tomar como si esta luminaria estuviera instalada de forma directa, ¿ok? Como el anterior ejercicio, tal cual. ¿Cuál es la diferencia de esta tabla para usar? Dice que los factores de utilización son los siguientes. Los factores de deflexión del techo están aquí arriba, ¿ok? 0,8, 0,7, 0,5, 0,3 y 0. El factor de deflexión de las paredes es 0,5, 0,3, 0,1, etcétera, ¿no? Para cada valor del techo. Yo les había dicho, siempre están en ese orden: techo, pared y suelo. ¿Dónde estará el del suelo? En este caso, muchachos, en esta tabla no nos da el valor de deflexión del suelo, ¿ok? No nos da, ¿ok? Entonces tendríamos que hacer caso solamente a valores de techo y paredes, ¿ok? Con esa consideración vamos a resolver el ejercicio. Nuevamente, esta formulita: índice local para sistemas de iluminación de forma directa, ¿ok? Es igual al área largo por el ancho, 70 por 30, sobre la altura. Esta altura, nuevamente les digo, es la altura para iluminación directa desde el plano de trabajo hasta el nivel de las luminarias, ¿ok? Del plano de trabajo a la luminaria. En este caso dice que el ambiente tiene 5 metros, ¿ok? No nos dice nada si las luminarias están colgadas, no nos dice nada, entonces asumimos de que están en el techo, ¿ok? Por eso tomamos los 5 metros. El largo 70 metros más el ancho 30 metros. Si hacemos esta operación, sale 4.2 de índice local. Esta formulita es la que hemos usado, esto es 4.2. ¿Qué hacemos con eso? Ubicamos donde está índice local. Donde está índice local, nosotros necesitamos un valor de 4.2, que estará entre 4 y 5, justamente aquí, ahí, 4.5, que ya tengo mi valor de K. Ahora lo que tengo que hacer es hallar mis factores de utilización. ¿Qué nos decía el problema? Esta partecita de acá, esta es importante. Dice los coeficientes de deflexión
de las paredes y partes metálicas. ¿Cuáles eran las partes metálicas? Puede ser que el piso, ¿no? Puede ser que el piso sea metálico, puede ser que el techo también sea metálico, etcétera. Son nulos. Tanto paredes como todo lo demás es nulo. Cuando nos dicen nulo, muchachos, nulo, nosotros tenemos que llevarlo todo a cero, ¿ok? Todo a cero. Eso es lo que se asigna cuando nos dicen nulo, ¿no? Todo a cero. Entonces, si nosotros tenemos que buscar techo cero, pared cero, suelo cero, la única columna que nos interesa es esta. Techo cero, pared cero, ¿ok? Ahora, ¿con cuál hacemos coincidir? Con los valores que yo quiero. Aquí están. El índice local tiene que estar entre 4 y 5. Son estas dos filas que me interesan. Entonces, si yo tengo ya ubicado los valores que necesito interpolar en mi tablita, copio 4, 5.58.59. Aquí está. 4, 5.58 y punto 59. El valor que yo requiero es 4.2, ubicado entre 4 y 5. Aquí está el CU que yo requiero. Hago la interpolación y me sale que el factor de utilización es 0.582. ¿Ok? ¿Está correcto? Sí, ¿no? Está en este intervalo. ¿Ok? 0.582. El flujo total. Tengo que calcular esto. El flujo total. El nivel de iluminación requerido era 500 lux. El área, 70 de ancho, 70 de largo, 30 de ancho. El factor de utilización, 0.582 y el factor de mantenimiento. El problema, ¿qué nos decía acerca del factor de mantenimiento? No nos decía, no nos especificaba nada. Así que nosotros vamos a tomar como que esto nos decía que era un galpón industrial, nos decía, serían utilizados en un galpón. Es un galpón industrial, lo vamos a tomar así. O quizás en el examen el INGE les ha dictado o han preguntado como una acerería o una fundición, fundición debe ser esto, no creo que funciones, ¿ok? Fundición. Entonces tomamos el factor de mantenimiento de 0.65, que está aquí, 0.65. Reemplazamos los datos y nosotros sabemos que necesitamos 2.775.574.94 lúmenes. ¿Okay? Eso es todo el flujo que nosotros necesitamos en este ambiente de dimensiones grandes, ¿no es cierto? 70 por 30. Entonces sí es razonable que sea el flujo tan elevado. ¿Ok? Si ya tenemos el flujo, ¿qué es lo siguiente que tenemos que calcular? Directamente el número de luminarias, ¿ok? Que va a ser la división entre el flujo que yo requiero dividido entre el flujo que me entrega cada luminaria, ¿ok? Esto es lo que yo necesito que he calculado y 50.000 es lo que me entrega cada luminaria. Si hago esa división, necesito en este ambiente 55.51 luminarias, o sea, 56 luminarias, ¿ok? Este 56 todavía está en la incógnita, voy a corroborarlo con la disposición a lo ancho, a lo largo y la verificación final, ¿no es cierto? ¿Cuántas luminarias voy a tener a lo ancho? Aquí está la fórmula, reemplazo el número total, son 56 que yo por el momento he calculado, el largo 70 metros, el ancho 30 metros y esta operación me sale 4.899, o sea, 5 luminarias. En mi ambiente, a lo ancho, tengo que instalar 5 luminarias mínimamente. ¿Ok? A lo largo, dice, reemplazando en esta fórmula, 5 que yo requiero a lo ancho, 70 metros de largo, 30 metros de ancho, dice que yo requiero 11.67, o sea, prácticamente 12 luminarias. ¿Ok? 12 por 5 me dan 60 luminarias, que es superior a lo que yo había calculado antes. ¿Ok? Verifico, antes, ¿cómo van a estar distribuidas? Así, ¿no? La cantidad de luminarias requeridas es 60. Eso es lo que yo por el momento he calculado. 5 por 12. 60 luminarias distribuidas, 5 a lo ancho y 12 a lo largo. O sea, aquí están 5 a lo ancho y 12 a lo largo. 12 luminarias a lo largo. Obviamente no lo voy a graficar todito, solamente es un bosquejo de mis luminarias. Y me voy a la verificación. ¿Ok? El flujo total dice que va a ser
el nivel de iluminación total, el área que yo quiero iluminar, el factor de utilización y el factor de mantenimiento. Despejando el nivel de iluminación total, va a ser el flujo total, que va a estar calculado de las 60 luminarias que yo estoy dimensionando por 50.000 que cada luminaria me entrega, ¿ok? Por el factor de utilización que yo he calculado es 0.582, el de mantenimiento 0.65, aquí es el área 70 de ancho, 70 de largo, 30 de ancho, y esto me sale 540.43 lux. 540, ¿ok? El requerido nos decía que era 500 lux, ¿ok? Yo he obtenido en este caso 540. Estoy por encima de lo que me pide el problema de nivel de iluminación, ¿ok? 540, estoy 40 lux por encima de lo que me pide. O sea que la distribución que yo hice es correcta, ¿ok? Es correcta. Y esta sería la respuesta. Con la cantidad de luminarias calculada, 60, se obtiene un nivel de iluminación de 540 lux. O sea, está verificado que yo sí voy a cumplir la condición del problema. Vámonos a la distribución. ¿Cómo voy a distribuir mis 60 luminarias? ¿Ok? Nuevamente esta formulita. En el eje X va a ser el largo, 70 metros. El número de luminarias a lo largo, yo había dicho 12 luminarias. Esto me da 5.8 metros entre cada luminaria en el eje X. 5.8, 5.8. ¿Ok? En el eje Y va a ser el ancho sobre el número a lo ancho. Son 30 metros de ancho, yo voy a poner 5 luminarias a lo ancho y esto me va a dar 6 metros entre cada luminaria en el eje Y. O sea, 6 metros aquí en este eje, 6 metros, y entre luminaria y pared la mitad, 3 metros. Lo mismo en el eje X, yo había calculado 5.8 entre luminarias, la mitad sería 3.1 metros de la luminaria a la pared en el eje X. ¿Ok? Sencillito, sencillito, no hay ningún problema con eso. Así que nos vamos a este otro ejercicio. No sin antes preguntarles nuevamente, muchachos. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Ninguno, ¿no? Ok. Ok. Pasaremos a este último ejercicio, muchachos. Por el tiempo, la premura, he podido preparar estos dos ejercicios anteriores que habíamos visto y este tercero lo vamos a resolver acá en vivo, ¿ok? Dice, una luminaria de 2900 lúmenes será utilizada en un ambiente con las siguientes dimensiones. Dice largos 12 metros, anchos 10 metros, altura 3 metros. Asumir paredes y techo pintadas para obtener la máxima reflexión. ¿Ok? Ese dato es importante. Dice paredes, techo para obtener la máxima reflexión. El ambiente es limpio. El ambiente es limpio. De máximo factor de mantenimiento. ¿Ok? Tenemos que tomar, dice el máximo. Y la iluminancia requerida es de 450 lux. La luminaria es colgante a 0.5 metros. ¿Ok? No sé si pueden ver esta imagen de acá. He tratado de extraerla. Esta es una luminaria indirecta. ¿Ok? Es una luminaria instalada de forma indirecta. ¿Ok? No sé si ven aquí, este es el techo del ambiente, este de aquí arriba. Y este es como un plafón, no es un techo falso, colgante. En este techo falso están colocadas las luminarias, orientadas hacia dónde, hacia el techo. ¿Okay? Del techo, por reflexión, está iluminando todo el ambiente. ¿Okay? A esto se refiere un sistema de iluminación instalado de forma indirecta. ¿Okay? De forma indirecta. Y aquí está la curvita, aquí está la curva de esta luminaria indirecta. Y si notan, nosotros estábamos acostumbrados a ver luminarias siempre con la curva hacia abajo, ¿no es cierto? Siempre hacia abajo, de 0 a 90, sus ángulos de intensidad, ¿no es cierto? Sus valores de intensidad siempre entre los ángulos de apertura de 0 a 90, ¿ok? En este caso, como esta luminaria está orientada sí o sí hacia el techo y su iluminación tiene que ser indirecta, obviamente su curva va a estar orientada entre los 90 y 180 grados, ¿no es cierto? Aquí arriba, en este lado de la curva, ¿ok?
Entonces, si ustedes en el examen ven una curva así, ya saben que se trata de un sistema de iluminación indirecta, ¿no es cierto? Y ya saben qué fórmula van a usar, ¿ok? Ahora, para esta misma luminaria, estos son los valores. Estos son los valores de los coeficientes de utilización, ¿ok? Estos, por si acaso, son correspondientes a esta luminaria, a este mismo tipo de luminaria, ¿ok? ¿Cómo he obtenido esta tablita, muchachos? Hay muchos programas que lo pueden hacer, ¿ok? Al final de esta clase, les voy a mostrar un programita donde solamente tienen que elegir la luminaria y les van a dar, y el programa automáticamente les va a dar todos estos valores, todas estas tablas y gráficas además, ¿ok? No es el único programa, así que hay muchísimas y eso ya se los dejo a ustedes. ¿Qué dice que tengo que calcular? Dice, aquí por si acaso nos dice el sistema de iluminación es indirecto, ¿no es cierto? Y es obvio por todo lo que les he expuesto. Dice, inciso A, la cantidad y distribución de luminarias. Verificar el nivel de iluminación real con la cantidad real de luminarias de acuerdo a la distribución hecha. ¿Ok? Los datos. Dice que el flujo de luminarias, el flujo de esta luminaria es de 3000 lúmenes. ¿Ok? 3000 lúmenes y el nivel de iluminación es de 450 lux. Eso es lo que requiere este ambiente. ¿Ok? Vámonos a resolver. ¿Qué es el índice local? Esta fórmula de acá. Ya no es la que usábamos antes. Esta ya corresponde a iluminación indirecta. ¿Qué nos dice? Que es 3 veces el área. ¿Cuánto es el área? Dice que nuestro ambiente tiene 12 por 10 por 3. ¿Ok? Esto sería 12 por 10. Y la altura. Altura para cuando es iluminación indirecta, muchachos, les había dicho que es desde el plano de trabajo hasta el techo, ¿ok? No importando que la luminaria sea colgante, ¿ok? En este caso lo vamos a hacer un poquito más complicado. Vamos a tomar que nuestro plano de trabajo está ubicado a 0.8 metros, ¿ok? Entonces esto sería, ¿verdad? Es 2 por la altura total de nuestro ambiente dice que son 3 metros. A esos 3 metros le voy a restar la altura de mi plano de trabajo, ¿ok? Mi plano de trabajo. Y ya tendría, ¿no? Ya tendría desde el plano de trabajo directamente hasta el techo. ¿Ok? 3 menos 0. Por, dice el largo más el ancho. El largo es 12, el ancho es 10 metros, ¿ok? No sé si me ayudan ustedes calculando esto, por favor. ¿Cuánto les sale? ¿Nadie? No están en clase. ¿Ok? 3.72. Ese es el índice local que yo tengo que buscar. 3.72. ¿Dónde estará ubicado esto? Lo vamos a hacer aquí. 3.72 sería este punto de acá. Es este punto de acá entre 3 y 4. ¿Ok? Yo necesito esos dos valores. Necesito estos dos valores. Ahora tengo que buscar los índices de reflexión. ¿Qué nos decía el problema? Nos decía que las paredes, el techo, son pintadas para obtener la máxima reflexión. ¿Ok? La máxima reflexión. Si yo necesito la máxima reflexión, eh, estaría ubicando el techo con la máxima reflexión de 0.7, 0.7, 0.7, así que estaría en todo esto, porque el primero siempre es techo, por si acaso. En las paredes el máximo de reflexión es 0.5, así que estaría ubicando en esta columna ya, me estaría ubicando en esta columna, ok, 0.7 y 0.5. Pero no nos da para el suelo.
Para el suelo el máximo dice que es 0.3, ¿ok? 0.3, ese es el máximo que deberíamos tomar. Pero en esta tabla de acá, en esta tabla, no nos da el valor del suelo, solo nos dice techo, paredes. Esto de aquí, esta fila de acá que ya está en negro, corresponde a valores K para 0, ¿ok? Entonces, aquí arribita hay una nota que dice Effective Floor Cavity Reflectance. Quiere decir que este es el índice de reflexión para el piso, que está considerando 0.2 o 20%, ¿ok? Entonces lo vamos a dejar ahí, entre oscuro y claro 0.2. Entonces vamos a tomar solamente los valores de techo y paredes, 0.7 y 0.5, que son los máximos. ¿Cuáles serían mis valores para interpolar? Serían 3 y 4, 3 y 4, 3 y 4, y 0.3 y 0.26. 0.3 y 0.26. Eso es lo que yo estoy buscando. Entre 3 y 4 yo tengo que buscar el índice que es 3.72. 3.72. Si reemplazo acá, esto me va a dar 4 menos 3, 4 menos 3, 0.26, 0.3, 0, 0 menos 0.3, tiene que ser igual a 3.3 menos 3. Y si hacen esa interpolación, me ayudan por favor ustedes. ¿Alguien ha obtenido el valor? Mientras calculan, les voy a dar un break. 0.27, Oxy. 0.27. 0.27 es lo que dice su compañero. Tiene que estar más o menos en este intervalo, ¿no es cierto? 0.3 y 0.26, 0.27. ¿Ok? Entonces, si ya hemos calculado el factor de utilización, 0.27, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en esta fórmula de acá. Dice que el flujo total va a ser el nivel de iluminación que nosotros requerimos, que en este caso es de 450 lux. ¿Dónde está? Aquí está. 450 lux. El área nos dice que es el largo por el ancho, que son 12 por 10. Que serían 12 y 10. El factor de utilización es 0.27 y el factor de mantenimiento
Nos decía el problema acerca del factor de mantenimiento. Nos decía que el factor es, el ambiente es limpio de máximo factor de mantenimiento. Si es máximo el factor de mantenimiento, vamos a tomarlo como 0.65, perdón, 0.85, ¿ok? 0.85. Si calculamos esto, nos va a dar 450, 2, 10, 0.27 o 0.85. 235.000, 235.200. Eso es el flujo total que necesito yo en este ambiente. ¿Qué hago con este flujo? Tengo que calcular el número de luminarias. Esto es 255.294. Cada luminaria nos decía el ejercicio que tiene 3000 lúmenes. Esto dice que son 3000 lúmenes. Si hago este cálculo rápido, esto me da 78.43 luminarias. Prácticamente serían 79 luminarias por el momento. Ahora, el número de luminarias dispuestas a lo ancho va a ser el número total. Yo he calculado que sean 79. El largo es 12. El ancho es 10. Yo calculo esto. 79, 12, 10. 8.11. Prácticamente puedo dejar en 8. Pero largo yo necesito 8. Esto dice que son 12. Esto dice que son 10. 10. 9.6. Esto sería 9.6 luminarias, que prácticamente son 10 luminarias. Entonces a lo ancho yo puedo tener 8 y a lo largo 10. En total 80 luminarias. ¿Ok? 80 luminarias. ¿Cómo van a estar dispuestas? Esto sería 80 luminarias. A lo largo necesito 8. A lo ancho 8 y a lo largo 10 luminarias. Entonces aquí sería, a ver, enseguida les voy a pasar la imagen del ambiente. Este sería el ambiente. Yo tendría que poner 8 luminarias, ¿no? Pero 8 a lo ancho. Tendría que poner
8 a lo ancho en esta dirección y 10 a lo largo en esta otra dirección. ¿Ok? Como sabemos si hemos hecho bien, tenemos que verificar, ¿no es cierto?, el nivel de iluminación con el número total de luminarias que estamos instalando. En este caso son 80 luminarias. Cada luminaria es de 3000 lúmenes. El factor de utilización calculado es de 0.27. El factor de mantenimiento es el máximo, 0.65, si no me equivoco. Esto es 0.85, perdón. Esto es 0.85. Y el área es 12 por 10. 12 por 10. Si yo calculo esto, me sale 459 exactos. Con 80 luminarias se obtiene 459 lux. Es mayor a lo que me estaban pidiendo. ¿Dónde está el problema? Son 450 lux que me pedía el problema. Y yo estoy obteniendo 459, ¿no? Entonces, con la distribución que yo hice, 80 luminarias en total para este ambiente, con esa luminaria en particular que me daba el problema, con esta, estaría obteniendo 459 lux, ¿no? Entonces estoy por encima de lo que requiero. Estoy 9 lux por encima, ¿no? Ni tan por encima. Sin embargo, estoy cumpliendo la condición. Entonces, se queda ahí, ¿no? 80 luminarias. ¿Cómo va a ser mi distribución? Dice que son 12 metros de largo. A lo largo yo tengo 10 luminarias, 12 entre 10, esto me va a dar 1.2 metros entre cada luminaria, a lo largo. Entonces aquí sería 1.2, 1.2, y aquí hemos dicho la mitad, ¿no es cierto? 0.6, 0.6. Eso es en el eje X. Ahora en el eje Y dice que tengo 10 metros de ancho. En el ancho yo tengo que poner 8 luminarias y esto sería 1.25 entre cada luminaria. 1.25 entre cada luminaria. 1.25, tendría que poner la mitad, 0.625. 0.625. Y esta sería la distribución que tiene que tener mi ambiente, ¿no es cierto? Obviamente, ¿no? Aquí en medio habrán más luminarias y aquí también en medio habrán más luminarias hasta cumplir los 8 de ancho y 10 de largo, ¿no? Entonces, no sé si se entiende hasta aquí, muchachos. Aquí acabaría este ejercicio. No sé si hay dudas, preguntas, algo que aclarar, alguna duda o curiosidad que por ahí haya surgido. No hay nada, ¿no? Entonces, por favor, en el chat del Meet, por favor, vayan escribiendo su nombre. Son 1526 hasta 1529, por favor. O al minuto, ¿no? Porque se supone que todos están presentes. 1528, por favor, tomo el screen de la asistencia de hoy día. Mientras voy preparando el programita que les tengo que mostrar.
Muy bien. Estoy tomando el screen. No sé si tienen alguna duda o consulta, por favor, para ya finalizar la clase. Y yo creo que la siguiente estaríamos entrando ya a un ejercicio más de iluminación interior y con eso estaríamos finalizando esto. Entraríamos directamente a iluminación exterior. ¿No hay preguntas? Ok. No sé si ustedes pueden ver la pantallita. ¿Me confirman, por favor? Sí, aquí se ve. ¿Se ve? Ok. Miren, este programita es online. Ok, es online, no necesitan instalar nada. Se llama Visual 3D. Y es muy facilito de manejar. Ok. Inicialmente les va a dar. A ver, vamos a copiar. Vamos a hacer un en vivo. Van a ingresar a esta página. Visual Studio. Se van a esta parte. Oh, perdón. No es esto. ¿Dónde estás? Ya, les va a salir esto, ¿no? Les va a salir esto y ustedes tienen que entrar aquí y insertar las dimensiones de su ambiente. Por ejemplo, no sé, un ambiente de 15 metros de largo, 10 metros de ancho y una altura de 3.2 metros, ¿no? El plano de trabajo yo lo quiero calcular a 0.85. ¿Okay? Esas son las dimensiones geométricas del ambiente. Aquí ya estaría el ambiente con las dimensiones que yo le he dado. Aquí, las reflectancias de la habitación, dice aquí en el techo yo puedo tener, no sé, 0.5, las paredes pueden ser 0.7 y en el piso puede ser 0.1. ¿Okay? La iluminancia que yo requiero puede ser de 400 lux, y tienen que esperar un ratito, automáticamente ya les dice cuántas luminarias tienen que poner, etcétera, ¿no? Aquí abajo la distribución, en la longitud que tienen que poner entre cada luminaria, etcétera. Ok, aquí lo vamos a poner, no sé, 100 lux, por ejemplo. Vamos un momento. Creo que es un ambiente muy grande. Ahora lo vamos a hacer más sencillo. Un ambiente de 4x4, una altura de 2.8. Ah, es que he puesto los índices en 0. Por eso es de que me está dando aquí infinitas luminarias que tengo que poner. Aquí es todo en porcentaje. Aquí debería ser 50, 70% y 10% del piso. Lo vamos a mantener en 400 lux. Esperamos un momento y ya tengo, ¿no? Dice que para este ambiente de 4x4 cuya altura es de 2.8 y mi mesa, por ejemplo, está a 0.85 metros, con estos índices de reflexión en el techo y la pared y el piso, para obtener 400 lux en mi mesa, yo tengo que disponer de 12 luminarias. Aquí está, cantidad 12 luminarias. Con 12 luminarias dispuestas a 0.6 entre cada luminaria, perdón, entre 0.47 entre cada luminaria y 0.42 entre cada luminaria en el eje Y, en el eje X y en el eje Y. Aquí les dice. ¿Ok? ¿Con qué luminaria lo está calculando? Con esta. Aquí abajito hay un pequeño recuadro donde ustedes pueden insertar la luminaria que ustedes deseen. En este caso lo calculo con la luminaria indirecta que habíamos usado en el último ejercicio, ¿no es cierto? Entonces con esa luminaria dice que yo voy a necesitar para este ambiente
12 en total, ¿no? 12. Lo puedo manipular, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular con otra luminaria? Simplemente tengo que abrir esta pestaña de acá. No sé, iluminación LED, por ejemplo. Con iluminación LED de este tipo downlight, yo elijo esta, escoger, y automáticamente me lo carga la luminaria. Ok, en este caso hay un ESO, no sé por qué. La advertencia, más del 15% del fuego de la luminaria está así. Claro, es indirecto, ¿no? Lo que estoy calculando. Es indirecto lo que estoy calculando. Vamos a obviar esta lámpara y lo vamos a hacer para la que hemos elegido. Para esta que es LED, que es iluminación directa. Dice que usando esta iluminación directa, yo solo voy a necesitar 3 luminarias. Aquí está, 3 luminarias para obtener 400 lux, con una disposición de 2 metros de luminaria a la pared y de 1.3 entre luminarias y 0.7 de la luminaria a la pared más próxima. ¿Okay? Entonces ustedes pueden ir jugando con esto, con este programita, y verificando también sus ejercicios, ¿no es cierto? Obviamente tienen que tener mucho cuidado con estos índices de deflexión, factores de mantenimiento, etcétera, alturas de los planos de trabajo, dimensiones del ambiente, etcétera, y además hallar la luminaria que estén usando, ¿ok? La luminaria que estén usando, que sea con la que están calculando teóricamente, y esta ubicarla aquí en el programa, ¿ok? Este software es gratuito, ya les he dicho, es online, no es el único, hay muchos otros. Incluso con este pueden hacer iluminación exterior, pueden hacer iluminación exterior sencilla, etcétera, que hay, son apliques, miren, para la pared, iluminación indirecta, etcétera, iluminación de interiores, fotometrías. Esto de fotometrías, por ejemplo, aquí pueden ubicar cualquier luminaria que ustedes tengan. Estas son propias del programita. Eligen alguna, por ejemplo esta, seleccionan y aquí automáticamente les da, ¿no?, sus curvas. Aquí está la curva polar, la que sabemos manejar. No solo es esa, también está la curva cartesiana, que está por este lado, si no me equivoco, plus, Cartesian plus, aquí está. Aquí está la curva cartesiana, que nosotros habíamos visto entre 0 y 180, ¿no es cierto? Por eso era simétrica a ambos lados. Aquí están los datos, lúmenes, etcétera. Y para esta vamos a dibujar todas estas. Por ejemplo, para esta, si lo queremos usar para factores de utilización, aquí está la curva y estos serían sus valores, ¿no? Con índices de deflexión 80, 70, etcétera, 70, 50, los valores K y los valores de utilización. Aquí está. Entonces este programita es muy amplio, les sirve de mucho para practicar, para saber, no para saber, sino para comprender mejor lo que están haciendo, ¿no? Entonces aquí tengo de varios otros. Este es de la luminaria que habíamos usado. Este es de otro. Este es una spot directa, ¿no?, como la que hemos usado para calcular el escenario del Zucchero en una de las prácticas que hemos realizado, etcétera, ¿no? Entonces también está el Dialux, que ya es un software que sí o sí se instala en PC, que no sé si ustedes lo desean, también podemos hacer algunas simulaciones en ese software, ¿no? Pero ya con eso acabamos la clase de hoy, muchachos, sobre iluminación interior. No sé si hay alguna duda. Igual esta semana va a haber una practiquita hasta el siguiente martes de esta semana, ¿ok? Más su asistencia. No sé si hay algo que comentar, alguna duda, pregunta, consulta. ¿Está todo claro? Entonces, muchachos, nos vemos la siguiente semana. Y que pasen buen feriado. Nos vemos la siguiente, ¿ok? Chao, muchachos. Hasta luego, Auxi. Chao, chao.